Hola, ¿qué tal, querida comunidad de Plática Paranormal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a escuchar una nueva historia. Hoy vamos a hablar de algo que muchos hemos escuchado e incluso que estoy seguro que algunos de ustedes han vivido en carne propia. Cuando alguien cercano lamentablemente fallece, pero parece que nunca se fue del todo. Hay quienes cuentan que sus seres queridos vuelven para despedirse, y otros que aseguran que aún después de la muerte permanecen en sus casas como si siguieran siendo parte de la familia. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la experiencia de una mujer a la cual llamaremos Lupita, y que nos relata una historia muy conmovedora. El esposo de Lupita era una persona de costumbres, una persona muy disciplinada. Era de esas personas que tenía su horario para todo. Se levantaba más o menos entre 5 y media de la mañana. Después de esto se iba a la cocina y preparaba un café. Un café el cual se estaba tomando a las 6 en punto. A veces un poquito antes, a veces un poquito después, pero siempre era aproximadamente a las 6 de la mañana. Se iba a trabajar, hacía lo que tenía que hacer y en punto de las 9 de la noche se sentaba en el sillón de la sala. Era un sillón muy bonito, un sillón color marrón. Un sillón el cual ya estaba desgastado por el tiempo. Estaba desgastado de un lado, tenía ya el posabrazos con la tela un poco floja, pero el señor siempre estaba ahí. Lupita varias veces le dijo, oye, ¿por qué no compramos otro sillón para que estés más cómodo? Este ya está muy viejo, pero el señor, necio, él quería su sillón. Él decía que este sillón ya tenía su forma y que por eso ya ningún otro asiento le resultaba tan cómodo como él. Que ya no quería estar varios años ahí amoldando otro sillón nuevo, cuando este era perfecto para él. Podía llover, podía hacer frío, calor, podría estar cayéndose el cielo allá afuera relampagueando, pero no importaba. En punto de las 9 de la noche, el esposo de Lupita ya estaba ahí en el sillón. Encendía su televisión, se acomodaba una cobija sobre las piernas o sobre el brazo y se quedaba viendo sus programas hasta que el sueño lo vencía. Muchas veces se quedaba dormido ahí en el sillón, despertaba ya en eso de las 1, 2 de la madrugada y se iba a su cuarto a dormir. Ese rincón de la sala era como su lugar sagrado, era como su lugar especial. Y obviamente Lupita, pues ya se había acostumbrado a verlo todas las noches sentado en ese sillón. Pero lamentablemente, amigos, la vida toma su rumbo natural. Y llega un día en que el esposo de Lupita tristemente fallece. Cuando ese señor trasciende, Lupita cuenta que la casa se sintió vacía, se siente sola. Y no solo por la ausencia de este señor, no solo por la ausencia de su esposo. Se siente así porque de pronto las rutinas que les digo que este señor ya tenía establecidas, su día a día, pues se acaban de un día para otro. Básicamente, esas rutinas que llenaban el hogar se rompieron. Y así pasan los primeros días. Primeros días en los cuales, pues obviamente hay muchas visitas, hay mucho papeleo, muchos trámites, muchas personas dando el pésame. Pero cuando todo queda en silencio, cuando todo esto se acaba, tiene que llegar el momento en que Lupita está sola en su casa. Y esta casa se queda completamente en silencio. Y ahí en ese momento es cuando Lupita lo siente. Lupita siente que algo le hace falta. Llega ese sentimiento de tristeza, de nostalgia. No puede evitar sentir que algo le falta en su vida. Recuerda que la primera noche, después del velorio, ya estando sola, apaga la luz de la cocina y pasa por la sala. Y lo primero que ve, ¿qué creen? Es ese sillón. Pero ahora ese sillón está vacío. Esa imagen
la vuelve la realidad. Esa imagen le dolió más que cualquier otra cosa. Le dolió más que todo lo que había pasado en esos días. Obviamente ella, triste, se va a su habitación, llora, se siente sola, como les digo. Está devastada, acabada, deprimida. Y así pasó, pues básicamente esa noche. Al día siguiente, pasa por el mismo lugar. Pero ahora hay algo que la hace detenerse. No sabe si fue su imaginación, si fue el cansancio, si fue tantos sentimientos que tiene en la cabeza, tantas cosas que pensar. Pero ella puede asegurar que ese sillón, que ese asiento estaba hundido. Estaba hundido tal como cuando una persona se queda sentada. Pero claro, no había nadie. Y la televisión estaba apagada. Además, el resto de toda la sala estaba intacta. Ella se queda ahí parada, se queda mirando. Y en eso siente un aire en esa parte de la casa, en la sala. Es un aire frío. No hay ninguna ventana abierta, ningún ventilador, ninguna corriente de aire. Ella comenta que ese ambiente también se siente un poquito más pesado. Nada malo, simplemente es una sensación que ella tiene al ver esto. Y los días siguientes, esta misma escena vuelve a repetirse. Lupita podía dejar el sillón perfectamente acomodado por la mañana, pero al llegar la noche, este sillón siempre lo encontraba hundido. Y a veces, incluso la cobija estaba movida. Movida como si alguien lo hubiera acomodado entre sus piernas. Al principio, obviamente, Lupita se asustó, pero después empezó a sentir que ya no estaba tan sola. Pero les digo, esto no sabe si es su imaginación por todo lo que está viviendo, el cansancio, la tristeza, la soledad. Entonces, pues no le toma mucha importancia, simplemente se le hace raro, se le hace curioso ver esto. Pero hay una noche en particular, una noche que nunca se le va a olvidar. Eran ya casi las 11 de la noche. Lupita estaba en la recámara, estaba tratando de leer un libro para distraerse de todo lo que está pasando. Y entonces escucha un sonido muy familiar. Este sonido es un carraspeo, como si alguien tuviera la garganta un poco sucia. Y luego se escucha una tos seca, una tos que cada que cambiaba el clima, su esposo tenía. Era como un sello particular de él. Al momento que escucha esto, Lupita se queda helada. Con un poco de temor cierra el libro y se queda sentada en su cama sin moverse. Su corazón está latiendo rápidamente. Siente cómo el mismo bombeo le está golpeando el pecho. Ella en ese momento no tiene duda. Es él, su esposo. Era inconfundible este sonido, esta tos y este carraspeo. Entonces se arma de valor y camina hasta la sala, obviamente cautelosamente, porque no sabe con qué se puede encontrar, no sabe si alguien se metió a la casa, no sabe qué es lo que puede haber ahí. En eso ve la tele encendida. Esta era una tele de un tamaño más o menos grande, una tele antigua, la cual estaba con la pantalla azul. No estaba ningún programa puesto. Simplemente estaba la pantalla azul como si no tuviera señal. ¿Y qué creen? El sillón está hundido. Y la cobija, extrañamente, está doblada sobre el brazo como su esposo la dejaba antes de irse a dormir. En ese momento, ella siente una mezcla como de miedo, pero también siente ternura, porque sabe que lo que está ahí no es un extraño. Sabe que no es algo malo. Ahora está segura de que esa presencia es de su esposo.
Y con el tiempo Lupita comienza a acostumbrarse a esto. Ya no solo se limita a observarlo, ahora también comienza a hablarle. Cada vez que pasa por la sala y ve el sillón un poco hundido, le dice: yo sé que estás aquí y me alegra que no me hayas dejado sola. Ella nunca vio a su esposo, nunca sintió ningún contacto físico, nunca sintió su mano, nunca escuchó su voz, nunca llegó a presentarse físicamente, pero su presencia era inconfundible. Ella está segura de que su esposo la estuvo acompañando o la está acompañando ahí, que no la dejó sola, que sigue estando en esa casa, sentándose en ese sillón, tal como la hacía en vida. A día de hoy que estás escuchando esto, han pasado ya 4 años, 4 largos años desde que su esposo ya no está en este mundo. Y aunque ahora no sucede todas las noches, de vez en cuando ese sillón vuelve a amanecer hundido. Y cuando esto pasa, Lupita ya no lo acomoda, lo deja así tal y como lo encuentra. Porque siente que de alguna forma ella y su esposo siguen compartiendo esas noches que tanto les gustaban a ambos. Si esta historia te conmovió, debes escuchar el relato de una curandera. Una mujer que intentó ayudar a alguien con un trabajo de brujería. Lamentablemente, nunca imaginó el precio que tendría que pagar. O también puedes escuchar la historia de un joven que en pleno Día de Muertos hizo algo que hasta hoy está arrepentido de haber hecho. Puedes escuchar estas historias en los videos que te estarán apareciendo en pantalla. Yo soy Ángel. Y recuerden, esto no es ficción, es plática paranormal. Nos vemos.